en este inicio de ciclo de webinar en el contexto de campaña de verano 2025-2026. Como ya conocerán, nuestro set de temas. Hoy, 11 de noviembre, comenzamos con nuestra primera sesión de webinar, que como ustedes podrán ver en la presentación que ya está desplegada, es acerca de enfermedades transmitidas por alimentos. Es un tema muy relevante en esta época del año. Ya varias de sus regiones y servicios de salud seguramente ya han tenido algunos de estos eventos entre la primavera y el verano, que ya está pronto a iniciarse. Y para aquello hemos convocado a dos expositores del Ministerio de Salud, Carla Paredes, profesional del Departamento de Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública, y don Marcelo Ulloa, que es parte del Departamento de Nutrición y Alimentos de la División de Políticas Sanitarias, DIPOL, también de la Subsecretaría de Salud Pública. Así que solamente dar los recordatorios generales de este formato tipo webinar. Como ustedes saben, ustedes no pueden prender las cámaras ni los micrófonos, pero todas las dudas que tengan a los expositores lo pueden hacer a través del chat. Al final de las dos presentaciones yo las voy a ir leyendo y vamos a ir aclarando las dudas con los expositores. Las grabaciones de estos webinars van a ir siendo subidas al canal de YouTube de Hospital Digital, que eso tiene un desfase aproximadamente de 10 días, para que lo puedan ir visitando una vez que esto vayan siendo subidos. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestros expositores y entiendo que vamos a empezar primero por la presentación de Carla. Sí, muchas gracias, Patricia. ¿Se escucha bien? Súper bien. Ya, bueno, primero saludar a todos y agradecer la invitación a este webinar. Entendemos que dada la importancia de este tema en el contexto de la campaña de verano, es que nosotros quisimos hacer, ya que esta vigilancia integrada, una presentación en conjunto con el Departamento de Nutrición y Alimentos, con Marcelo. Así que va a ser una sola presentación que nos vamos a dividir ahí en el camino. Bueno, el objetivo entonces es poder fortalecer ciertas las capacidades regionales a través de esta presentación, un poco recordando y reforzando el contexto general de la vigilancia, la situación actual nacional, un reforzamiento general de esta vigilancia integrada, las herramientas disponibles para poder revisar los datos de la vigilancia y algunos desafíos de la misma. En contexto, bueno, la OMS de las enfermedades de transmisión alimentaria de la ETA considera que cada año 1 de cada 10 personas se ven afectados por una enfermedad de transmisión alimentaria y que provoca la pérdida de 33 millones de años de vida saludable. Quiere decir que es una alta carga para los sistemas de salud. También recordar que las ETA pueden ser mortales, o sea, provoca 420.000 muertes y un tercio de ellas afecta a menores de 5 años. En la región de las Américas, cada año se notifican 77 millones de personas que enferman por enfermedades de transmisión alimentaria y más de 9.000 mueren. De ellas, 31 millones corresponden a menores de 5 años y de los que mueren más de 2.000. Las enfermedades diarreicas representan el 95% de las ETAs de la región de las Américas y principalmente son producidas por agentes como norovirus, E. coli, Campylobacter y Salmonella de tipo notifoide. Es muy importante comentar que las ETAs son prevenibles y para ello con una buena estrategia o con buenas prácticas de toda la cadena desde la producción hasta el consumo de alimentos es que cada uno de nosotros puede contribuir a disminuir los factores y riesgo de enfermar. Bueno, partiendo con los sistemas de vigilancia, tenemos que la vigilancia de enfermedades transmisibles se divide básicamente en 3 componentes. La vigilancia de morbilidad, ya que puede ser parte de la vigilancia básica o de rutina o del caso a caso. La vigilancia basada en centinelas, como por ejemplo que tenemos la vigilancia de diarreas en menores de 5 años. Y la vigilancia de brotes de ETA, que es lo que se centra básicamente esta presentación. También tenemos la vigilancia de laboratorio, donde encontramos la vigilancia de los agentes etiológicos y también la vigilancia de resistencia antimicrobiana.
Por su parte, la vigilancia ambiental contiene el control de animales, control de vectores, el monitoreo ambiental y también el control de alimentos, que es uno de los fuertes también de esta presentación. Toda esta vigilancia y todas las acciones que se desenvuelven se encuentran insertos en un marco normativo. Este marco normativo es el decreto número 7 del año 2019, donde en el capítulo de otros eventos de notificación inmediata se encuentran los brotes de enfermedades transmitidas por alimento, ETA, que a su vez tienen una circular específica que nos entregan algunas recomendaciones para poder desarrollar la investigación epidemiológica y el control ambiental de los brotes transmitidos por alimentos. Cabe destacar que esta circular propia de la vigilancia es del año 2016 y nosotros actualmente nos encontramos en vía de actualización a norma técnica para poder renovar, actualizar, ¿cierto? Los contenidos de esta circular que entrega esta recomendación. Bueno, el sistema de vigilancia, esta vigilancia tiene un flujograma y al ser integrada, el objetivo es que se pueda confirmar este brote de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿cierto? Nosotros podamos identificar qué causó este brote y a su vez poder generar medidas de control para poder así evitar y prevenir que este brote se expanda. Ya ese es como el ideal y lo que pretende como objetivo este flujograma de comunicación y de procesos de la vigilancia. ¿Cómo vamos a partir este proceso? A través de una notificación. La notificación puede ser por varias vías, ¿ya? Puede ser a través de rumores, a través de los mismos establecimientos de salud, etc. Lo más importante es que esta notificación se debe realizar de manera inmediata a la autoridad sanitaria, por la vía más expedita. Y a su vez, la Seremi de Salud tiene que notificar en el sistema vigente, que actualmente es el FileMaker, o a través de correo electrónico si es que el FileMaker presenta intermitencias, y generar, ¿cierto?, la notificación y descripción inicial de este evento. Posterior a eso, se desarrolla la investigación epidemiológica. Aquí lo más importante es que se pueda aplicar la definición operativa de este brote para ir en búsqueda de más casos, como también ustedes puedan recopilar toda la información clínica y de exposición del brote. Y aquí lo más importante es que el equipo encargado de la investigación epidemiológica pueda generar o elaborar una hipótesis inicial o preliminar de qué es lo que está causando el brote, ya sea el alimento sospechoso o la fuente que está causando este brote. Es muy importante que en este paso de investigación epidemiológica siempre tengan a la mano, siempre tengan como recordatorio la definición de brote ETA de importancia en salud pública. ¿Por qué? Porque si ustedes están frente a un evento de esta connotación, quiere decir que puede demandar más atención o más alerta de los equipos locales, como también puede significar el despliegue de otros equipos, incluso interregionales. Lo voy a leer para que lo tengan en consideración y siempre lo tengan ahí como recordatorio. Un brote ETA de importancia en salud pública cumple con al menos uno de los siguientes criterios: que sea de magnitud mayor o igual a 10 casos, que tenga casos hospitalizados o fallecidos, cuando se sospecha de un agente presente en agua de consumo identificada como el vehículo de transmisión de este brote, cuando estamos frente a un brote institucional ocurrido en establecimientos educacionales, LEAM, lugares de trabajo, recintos penitenciarios u otros, o cuando son brotes de importancia mediática o que hayan sido priorizados por las autoridades. ¿Ya? Entonces, esta definición siempre tenemos que tenerla ahí en cuenta cuando estamos realizando nuestra investigación epidemiológica. En paralelo también se desarrolla la investigación ambiental. Marcelo más adelante va a profundizar más en este tema, pero en resumen se evalúan las condiciones del entorno, ¿cierto? Se hacen muchas veces visitas, ¿cierto?, de inspección en terreno y también se toman muestras ambientales o de alimentos si es que corresponde. Por otra parte, tenemos el componente de laboratorio, que es muy importante ya que va a analizar estas muestras que se pudieron haber tomado en la investigación epidemiológica o ambiental y nos va finalmente a decir cuál es el agente causal
de este brote y nos va a venir a complementar, a confirmar la hipótesis inicial que nosotros ya habíamos creado en un principio. Bueno, la hipótesis que está al centro de este flujograma se realiza una vez recabados todos los antecedentes, tanto de la investigación epidemiológica como ambiental, como resultados de laboratorio. Y lo más importante es que la hipótesis puede ir cambiando a lo largo del desarrollo de este evento y siempre tiene que ir en concordancia con los resultados de laboratorio, como con los antecedentes clínicos y de las investigaciones. Finalmente, para terminar este flujograma, lo que uno hace es darle una clasificación al brote, o sea, decir si es un brote ya confirmado o descartado, y darle un diagnóstico del CIE-10. Y aquí también es relevante que el diagnóstico CIE-10 tenga concordancia con el resultado del laboratorio, el agente que se encontró, ya sea en muestras clínicas o de alimento, como con la descripción inicial que ustedes realizaron del brote en la notificación. Bueno, en las siguientes láminas les voy a comentar un poquito cómo está la situación nacional de los brotes de ETA en el periodo del 2020 al 2025. En este primer gráfico se separan los brotes por año de notificación. Podemos ver que se muestra efectivamente un patrón estacional claro, que es finalmente consistente con la epidemiología de los brotes de ETA, donde se espera un aumento en las primeras semanas del año, de la semana 1 a la 15 por lo general, y que coincide con el aumento de las temperaturas, o sea, con el periodo de verano y comienzo del otoño. Si se fijan acá, ya estamos como en comienzo de marzo, que coincide con las fiestas Semana Santa. Semana Santa. Entonces, este patrón es concordante y se muestra dentro del periodo del 2020 al 2025. Posterior a este periodo de alza esperada, la verdad es que las notificaciones son bastante constantes durante el año, pero nunca alcanzan el nivel que uno observa las primeras semanas del año con esta cantidad de notificaciones. Ahora, en el año 2025, la verdad es que el comportamiento observado es bastante similar a los años anteriores, ya alcanzando un promedio después de esta semana, ¿cierto?, de alza que se pueden observar acá, de 30 brotes semanales notificados. Por lo tanto, es muy importante hacer este refuerzo tanto de prevención como de educación de los brotes de ETA en estos meses ya de verano y comienzos del otoño, pero también es importante ir monitoreando, ¿cierto?, las notificaciones de los brotes de ETA durante todo el resto del año. Ahora sí, analizamos los brotes de ETA según la región de ocurrencia o región de consumo. Tenemos que en la tasa global o la tasa nacional, el año 2024 y 2025 se mantienen una cifra más o menos similar, ¿ya? Pero tenemos diferencias grandes en cuanto a las cifras regionales. Por ejemplo, el 2024 destaca la región de Biobío, con las mayores tasas de notificación de brote de ETA, de ocurrencia, Arica y Parinacota, y Atacama y Coquimbo. Y para el año 2025 destaca las regiones de Tarapacá, la región de Arica, Parinacota, de Biobío y Coquimbo. Respecto a las tasas de afectados por brotes de ETA, lo mismo, la tasa nacional es bastante similar entre un año y otro, pero existen también diferencias a nivel regional. En el año 2024, por ejemplo, destaca la región de Atacama, la región de Ñuble y Biobío, y para el año 2025 destaca la región de Tarapacá, de Arica y Parinacota y de Biobío. También podemos revisar algunas estadísticas generales o indicadores de los brotes de ETA. Como pueden ver acá, el total de brotes desde el año 2020 al año 2025 ha variado. Pasamos de tener 782 brotes notificados a 1526 el año 2024, o sea, casi el doble de brotes notificados. Y así igual se ve un aumento en la cantidad de enfermos o afectados reportados, pasando de 4.440 el 2020 a 7.693 el 2024. En cambio, por ejemplo, si revisamos las tasas de hospitalizados, que está acá,
y la tasa de fallecidos, vemos que ambas se mantienen bajas y son bastante similares, lo que nos podría estar indicando que los brotes que tenemos en Chile son bastante limitados, sintomatología autolimitada y son bastante leves. Ahora, si se fijan acá abajo, en la figura 4, es la distribución de los brotes de ETA según la clasificación diagnóstica. Y esta es una cifra muy preocupante, ya que nos dice que el 65% de los brotes tiene un diagnóstico inespecífico. Quiere decir que no estamos siendo capaces de identificar el agente causal de los brotes de ETA. Ya solo un 35% de los brotes logra tener alguna u otra muestra, y esa muestra darnos un resultado a nosotros de qué fue lo que causó finalmente el brote. Ahora, si revisamos el grupo de alimento involucrado, tenemos que a través de los años, desde 2020 a 2025, siempre se ha concentrado dentro de los grupos de comidas y platos preparados y pescados y productos de la pesca, con un 43% y un 33% respectivamente. Esto es muy relevante, ya que nos llama a poder reforzar justamente las medidas de manipulación y conservación de estos alimentos. Ahora doy la palabra a Marcelo de Default para que continúe con la presentación. Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que el relato hasta ahora ha sido centrado en el proceso de investigación de los brotes, lo que significa los brotes dentro de la morbilidad y también datos que son relevantes para entender un poco, tratar de dimensionar la magnitud de lo que significa la problemática, siempre desafiante. Y hay un aspecto importante a considerar y es la relación de los casos con el alimento propiamente tal y las condiciones tal vez ambientales que pueden influir en la ocurrencia de este tipo de eventos. Tal como señalaba Carla, una vez que tenemos la hipótesis de trabajo, aparece la necesidad de poder identificar y establecer en la medida de lo posible qué elementos de tipo ambiental son los que es necesario involucrar dentro de esta investigación, ya sea a través del tipo de alimento, entender bien sus características, el lugar donde fue elaborado, las condiciones de elaboración, así como también el tiempo en el cual ese alimento fue elaborado y la vida útil que tenga, antecedentes que son relevantes para establecer la relación que pudiera tener ese alimento con la consecuencia de tener dos, tres, cuatro o más casos de personas afectadas por esta situación. En esa actividad es donde las seremis de salud actúan operativamente a nivel de terreno, realizando las fiscalizaciones que corresponden a este tipo de establecimientos, a los tipos de alimentos y, como se señalaba, en la medida de lo posible, tomar las muestras de alimento que sean relevantes. Un aspecto importante a considerar que realizar una investigación de brote de ETA o de brote en general siempre es desafiante respecto del tiempo, ya que ese aspecto, esa variable, siempre atenta contra la oportunidad de poder obtener información de primera calidad o de buena calidad en la medida que este tiempo va transcurriendo. ¿Por qué? Porque significa que cambian los procesos, o cambian los alimentos, o cambia la estructura y la posibilidad de lograr finalmente llegar a la causa original o la fuente, ¿sí? Em, en la oportunidad también da la posibilidad de poder en los controles a estos establecimientos realizar aquellas acciones que sean necesarias para poder limitar la transmisión de algún peligro que esté identificado a través de establecer algunos factores de riesgo que se transforman en trazadores de situaciones peligrosas. Es por eso que la autoridad sanitaria puede, dentro de sus atribuciones, realizar implementar estas medidas sanitarias como prohibir el funcionamiento o destruir productos que con mucha frecuencia es lo más vistoso, tal vez lo más llamativo que se desarrolla dentro de esta actividad y que muchas veces aparece bastante bullado de forma ampliamente
informada a través de medios de comunicación, pero en esencia es la investigación y la búsqueda de la fuente uno de los aspectos más relevantes dentro de la investigación ambiental. También hemos hablado del resultado de laboratorio, del apoyo de laboratorio para poder identificar eh, estos peligros que pueden estar afectando la salud y es por eso que también se transforma en una herramienta importante. Toda la información respecto a la fiscalización, a la evaluación ambiental, a la evaluación del alimento, los resultados de laboratorio, después nuevamente son centralizados a través de las plataformas que contamos en el Ministerio de Salud para poder tener una mirada completa y cabal de la situación. Tal como señalaba Carla, también hay oportunidad de prueba y error, en el sentido de que la hipótesis de trabajo es bastante preliminar y en la medida que se van recabando mayores antecedentes, es posible que la hipótesis se sustente en el tiempo, pero también pueden aparecer nuevos antecedentes que den cuenta de la necesidad de cambiar la hipótesis y establecer otra línea investigativa. Dentro de, las- de los peligros o la forma de entender los peligros que pueden afectar o contaminar los alimentos, tenemos una agrupación en estos tres tipos que están bastante descritos. El primero es la contaminación biológica, que está referido a todas las bacterias, virus o parásitos que pueden incorporarse en alguna etapa del proceso productivo en los alimentos, pero también puede haber contaminación química, que es aquella que viene, por ejemplo, de utilización de compuestos químicos, plaguicidas, si estamos pensando en producción primaria, o tal vez el uso de algunos compuestos químicos para la limpieza y desinfección de establecimientos de alimentos u otras fuentes que son más bien de carácter natural, como son metales pesados. Y contaminación física, que también puede ocurrir tal vez en una mucho menor frecuencia, pero se refiere a cuerpos extraños que pueden contaminar los alimentos y que pueden tener su origen desde las mismas materias primas hasta el proceso productivo o el sector donde son elaborados los alimentos. Es importante tener en mente la clasificación de los tipos de contaminación para, en la medida de entender los antecedentes iniciales que sustentan la hipótesis de trabajo o la hipótesis de investigación, tener claridades sobre cuál es el potencial peligro que pudo haber causado el cuadro o el brote, y de manera de hacer consecuente esta idea de el tipo de peligro y las características que tiene dentro de la hipótesis con lo que nosotros podamos levantar dentro de la investigación ambiental. La siguiente, por favor. Sobre ello, tenemos que entender, por ejemplo, en el caso de los peligros biológicos, es que estamos hablando de microorganismos que tienen una tremenda capacidad de adaptarse a las condiciones del medio, a las características propias de los alimentos, que le dan un nicho, un espacio para que ellos se puedan mantener y modificar sus poblaciones. Y para las necesidades nuestras de investigación de brote, entender que en algún momento esto se va a transformar desde el punto de vista de el alimento en condiciones aceptables para su consumo, o en aquellas que exceden un nivel y se transforma en una cantidad inaceptable, donde se alcanza una dosis infectante, que su consecuencia finalmente va a relacionarse con dos, tres o muchas personas enfermas según su consumo. También hay que considerar que la población consumidora tiene distinta susceptibilidad a la exposición a alguno de estos peligros, y es por eso que también tenemos que entender el enfoque a poblaciones vulnerables, las cuales son mucho más sensibles a determinadas cantidades de estos peligros en los alimentos. Em, un aspecto importante a considerar es que esta modificación o esta ocurrencia de estos contaminantes biológicos dentro del alimento, también se relaciona muchas veces con las mismas prácticas productivas, ya sea prácticas agrícolas a nivel de cultivos o zootecnia relacionados con la producción animal o los aspectos pecuarios, los que en alguna oportunidad pueden vincularse dentro del proceso a el- la ocurrencia de alguna contaminación. En particular, en el caso de la producción pecuaria,
ocurren enfermedades que se llaman zoonóticas y son las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, de los cuales los animales de producción y que del cual finalmente obtenemos alimentos, también existe el riesgo de la transmisión de este tipo de peligros a través de este tipo de productos. La siguiente, por favor. Entonces, es necesario entender. Bueno, y obviamente que hay una cosa que es como del día a día, es una cosa digamos, de cuál es la dinámica de la industria alimentaria, y es que hoy día la globalización hace que el comercio sea absolutamente abierto a que los alimentos se trasladen de un lugar a otro en grandes distancias y que la variabilidad y la oferta de alimentos también se transformen en una variable en las cuales este tipo de contaminaciones pueda ocurrir y finalmente traspasar ciertas fronteras y enfrentarnos a peligros nuevos que originalmente no teníamos. Un factor bastante importante y claro que para quienes trabajamos en alimento también es una gran preocupación y gran ocupación, tiene que ver con cambio climático, ya que variables climáticas también afectan la expresión de microorganismos y las consecuencias que están relacionadas tal vez en la resistencia antimicrobiana, en la cual, si bien el alimento en sí no es el generador de resistencia, sí se ve involucrado de acuerdo a las prácticas productivas en las cuales también son utilizados antimicrobianos o otro tipo de productos los cuales pueden favorecer la aparición de genes de resistencia. Pensar que esta plasticidad de las bacterias también las hace muy eh, fáciles de poder adquirir genes de resistencia que pueden estar circulando en el medio. Entonces, el marco, este marco de oportunidades de que ciertos peligros se expresen en los alimentos está influenciado por bastantes factores y todo importante desde el punto de vista de las opciones y las obligaciones que hay para establecer estrategias de control en cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Yendo tal vez un poco más fino, es que estos microorganismos responden a ciertas características y o variables, o tienen propiedades, los cuales pueden, por un lado, o aumentar sus poblaciones y expresarse de forma libre, o en la medida que esas variables eh, adquieren otras características, también pueden tener un efecto controlador del crecimiento de microorganismos, por ejemplo, y en el caso de poderlas separar y clasificar, tenemos aspectos o variables que tienen que ver con los mismos alimentos, los cuales el alimento en sí puede contribuir con nutrientes para el crecimiento de microorganismos o que las condiciones ambientales en las cuales el alimento se encuentre genere este ámbito favorable para la multiplicación microbiana. La acidez también es importante. Normalmente las bacterias crecen a pH neutros. Muchos de los alimentos se encuentran en esas condiciones. Sin embargo, algunos alimentos que son más ácidos generan cierta limitación y también control sobre la multiplicación microbiana. Por supuesto que el tiempo se transforma en una variable importante. Yo creo que todos cuando entramos al área biológica, a entender un poco la dinámica de poblaciones, no entendemos que el tiempo se transforma como una oportunidad y una variable importante a considerar en la multiplicación bacteriana en cada una de sus etapas, o lo mismo ocurre con la temperatura. Las relaciones temperatura-tiempo son variables que en muchos casos se van a comportar y se van a evaluar y se van a trabajar de manera conjunta, o el aporte de oxígeno, la oferta de oxígeno y la humedad como variables importantes. En el lado derecho de la tabla podemos observar una caracterización de distintos microorganismos que son todos ellos importantes desde el punto de vista de transformarse en posibles contaminantes de los alimentos y provocar cuadros, algunos de ellos bastante graves. Pero si ustedes observan que en la medida que eh, eh, la mayoría crece en condiciones de humedad alta, em,
en la medida que la humedad va reduciéndose, solamente algunos de ellos muestran la posibilidad de encontrar en condiciones suficientes para poder multiplicarse. En el caso de pH ocurre algo similar, los pH son más bien neutros, pero en el caso de algunos pH más ácidos ya son algunas bacterias, aquellas que son capaces de resistirlo y por lo tanto multiplicarse, y otras se ven bastante limitadas en aquello. Temperatura, lo mismo ocurre. Tal vez como mejor ejemplo podría ser Campylobacter, en lo cual la temperatura de crecimiento está en la fila número 2, como temperatura máxima es bastante alto, y por eso se establece alguna relación con la potencial transferencia de este tipo de agente a través de la carne de ave, dado que las aves tienen una temperatura mayor de aproximadamente 40-41 grados, entonces se transforman en un buen transmisor o vector, en el caso de estar contaminada, de este tipo, de este patógeno. Em, bueno, y requerimientos de oxígeno, ustedes se dan cuenta que muchas de ellas además son anaerobios facultativos y por lo tanto tienen la posibilidad de desarrollarse bastante bien, están habiendo o no habiendo oxígeno. Por lo tanto, siempre es un desafío eh, el análisis y la evaluación de los brotes, porque muchas bacterias son capaces de contaminar ampliamente los alimentos, y por lo tanto en el trabajo y en la evaluación de la hipótesis va a ser bastante complejo tener la idea de un solo de estos contaminantes, y más bien va a haber que trabajar con un grupo y, de la medida que va avanzando la investigación, realizar el descarte o la eliminación y focalizarse en alguno de ellos como más probablemente causante del brote. La siguiente, por favor. Es así como en la evaluación tenemos que centrar nuestra atención respecto a la identificación de este posible contaminante, es en qué momento se transformó en un eh, participante del alimento, cómo llegó ahí y cuáles son las variables que determinan que se va a expresar, dado que hay una cantidad superior o una dosis infectante alta y por lo tanto se transforma en alimento de riesgo. Hay tres variables que son consideradas relevantes en esto y están establecidas primero como riesgo de contaminación, los cuales tienen dos elementos. Uno, o es porque el alimento viene contaminado de su origen, o porque si bien el alimento no traía niveles de contaminación que fueran relevantes para el brote, donde fueron preparados, sí ocurrió esta contaminación que llamamos contaminación cruzada, que por lo demás es uno de los enfoques más importantes al momento de realizar prevención, que es el control de la contaminación cruzada. Esa contaminación cruzada puede venir porque hay malos hábitos ambientales en los lugares donde se elaboran los alimentos, malos hábitos de limpieza de superficies o de materiales, utensilios de preparación de los alimentos, o mala higiene de personal, del manipulador de alimentos, no se lava las manos, no tiene un aseo, no usa cubrepelo, y por lo tanto la gestión y la manipulación del alimento se hace de forma inadecuada, o las condiciones ambientales como flujos de aire o insectos o roedores, o la calidad misma del agua puede transformarse en un agente contaminante. Luego, otro evento, otra situación que es necesario evaluar es sobre la supervivencia de algunas bacterias por malas prácticas desde el punto de vista de los procesos culinarios, donde las temperaturas son inadecuadas y por lo tanto no se alcanza la temperatura adecuada que sea capaz de eliminar o de matar estas poblaciones bacterianas, y algunas bacterias aisladas que puedan quedar, si se mantienen determinadas condiciones de temperatura, mantienen su multiplicación y por lo tanto se pueden alcanzar dosis infectantes que también puedan afectar al consumidor. Em, También va a ocurrir que las malas prácticas de la mantención de los alimentos se transforman como eventos o oportunidades donde, si bien no se está realizando un tratamiento, la condición de temperatura también es factible o es capaz de favorecer la multiplicación, y es, por ejemplo, cuando no refrigeramos los alimentos de forma oportuna y las dejamos a temperatura ambiente, o cuando no mantenemos las cadenas de frío desde cuando compramos los alimentos a cuando llegamos a nuestro hogar,
Entonces, esas situaciones son relevantes desde el punto de vista de oportunidades en la cual también la temperatura, pero en este caso es porque no mantenemos ciertos niveles que son restrictivos para el crecimiento bacteriano puedan ocurrir. Es por eso que en la investigación, cuando nosotros realizamos y levantamos estos datos, ya nos estamos refiriendo a factores contribuyentes. Y ese riesgo de contaminación lo transformamos en el factor contribuyente de contaminación, donde tenemos que identificar cuál fue esa fuente, si hubo contaminación cruzada, de cuál fue el origen, si venía del origen primario de las materias primas o de la producción primaria, o contaminación cruzada, o otros elementos de ese tipo. En el caso de la supervivencia y en el caso del crecimiento de las bacterias también a través de los factores contribuyentes de supervivencia y de proliferación. La siguiente. Bueno, yo creo que percibimos que la investigación de brotes de ETA es muy compleja, pero también entendemos que este proceso tiene un enfoque multidisciplinario a través del levantamiento y el trabajo que se hace del ámbito epidemiológico, del ámbito ambiental y toda la contribución a nivel clínico y a nivel ambiental que puede hacer el laboratorio. Esa complejidad nos obliga a también no perder de vista situaciones en las cuales, producto del aprendizaje, entendemos que podemos fallar en poder concluir adecuadamente la investigación de un brote, obtener un diagnóstico que no corresponde y, por lo tanto, no ser efectivo y, desde el punto de vista operativo, en no ser capaces de controlar la aparición de nuevos casos. Algunos de ellos sobre estos errores son, por ejemplo, malas definiciones de caso. Ya Carla había comentado esto de los casos índice o caso confirmado, caso sospechoso, para poder entender eh, eh, cuál fue el origen del brote, cuáles han sido los contactos, cómo se ha ido difundiendo, cuál ha sido la dinámica en lo cual esto va ocurriendo. Otro ejemplo puede ser definir de forma errónea poblaciones de riesgo, de cual a través de la primera percepción del tipo de personas que están involucradas dentro del brote y por lo tanto focalizar o enfocarse a un mal entendimiento del problema y un erróneo aplicación de la hipótesis de trabajo. Obviamente que la hipótesis sea incorrecta e insistir en ello también se transforma en una problemática importante. Entonces, hay una serie de situaciones que también en el desarrollo de la investigación de brote uno tiene que mantener a la vista y evitar incurrir en algunas de ellas con el fin de lograr el objetivo final de efectividad en la investigación del brote. La siguiente, por favor. Es necesario señalar al respecto que si bien hay un marco normativo, tenemos el decreto número 7 que establece la enfermedad de notificación obligatoria, es prioridad para el Ministerio de Salud y lo ha sido dentro de las estrategias nacionales de salud, que es este mapa de ruta de cuáles son las prioridades que el sector salud va a entender como más relevantes de poder enfocar en un periodo de tiempo, es que ya en la Estrategia Nacional de Salud 2010-2020, la investigación de brote de ETA se había transformado en un elemento importante dentro de los objetivos estratégicos y en el trabajo realizado para establecer la estrategia, pero ahora del periodo 2021-2030, nuevamente empiezan a aparecer los brotes de ETA y las consecuencias para la salud de los alimentos que han perdido la inocuidad como elemento central del trabajo del Ministerio de Salud. Y es por eso es que en el objetivo estratégico número 7 sobre medio ambiente aparece como objetivo de impacto reducir la exposición a alimentos no inocuos o alimentos que han perdido la inocuidad, entendiendo que la inocuidad está referida a esta garantía de los alimentos de no generar enfermedad en las personas de acuerdo al uso previsto. ¿Y cuál es el uso previsto? Es el uso que establece el elaborador respecto a cómo deben ser preparados y consumidos los alimentos. Entonces tiene dos componentes que son muy relevantes, uno que tiene que ver con la investigación de brotes de ETA dentro de este objetivo de impacto, pero también se asocia a todas las otras obligaciones y todos los otros mecanismos de control que están a disposición de la CEREME de Salud para controlar la cadena, realizar los controles, las fiscalizaciones a las instalaciones de alimentos, realizar y mantener programas de vigilancia de estos contaminantes, un programa de vigilancia de peligros microbiológicos. Trabajamos con
prioritariamente con salmonela y listeria monocitógenes, metales pesados, micotoxinas, residuos de medicamento veterinario, y así metales pesados, plaguicidas, y así una serie de contaminantes que es necesario también monitorear para saber cuál es el comportamiento e estableciendo relaciones entre la casuística o la morbilidad y cómo se van comportando estos peligros en el ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, también hemos comprometido la investigación de brotes de ETA en otro tipo de necesidades, algunas dentro de compromisos con otros ministerios, por ejemplo, con indicadores H, que también ha sido relevante, que lo hemos mantenido por bastante tiempo y hoy está en periodo de seguimiento por parte de IPRES, donde nosotros, si le damos la importancia a lo que significa la investigación de los brotes de ETA, es porque estamos dando cuenta de que todos los brotes que estamos recibiendo en las CEREMIS de salud, estamos haciendo los esfuerzos mayores para poder hacer una mejor y la más completa investigación de estos brotes y ninguno se nos puede quedar afuera. Entonces hemos establecido también indicadores en los cuales definimos que, y nos comprometemos más bien, a que el 100% de los brotes que estamos recibiendo como notificaciones de sospecha de brote de ETA están siendo investigadas, algunos de ellos van a ser descartados y otros van a ser confirmados y llegar a una conclusión final con un diagnóstico. La siguiente. Carla, dejo las siguientes láminas a tu cargo. Gracias, Marcelo. Queríamos comentarles que últimamente hemos desarrollado algunas herramientas para que ustedes puedan visualizar los datos de esta vigilancia. La verdad es que esta vigilancia, al ser una vigilancia integrada, la trabajamos también en conjunto con el Departamento de Estadística e Información de Salud, con el DEIS. Así que ellos nos han ayudado bastante al disponer estas herramientas que son tableros de los brotes de enfermedades transmitidos por alimentos. Y en estos momentos tenemos dos tableros, uno que muestra las estadísticas de la vigilancia de los brotes de ETA, que va desde el 2011 hasta el 2024 con la base validada, que ustedes pueden acceder a través de un link que les vamos a dejar en el chat. Y también está el tablero de los brotes de enfermedades transmitidos por alimentos, que es preliminar, que es del año 2025. Este se va actualizando todas las semanas y actualmente lo vamos actualizando todas las semanas, y también les vamos a dejar el link disponible, ya que pueden ver de manera muy fácil cómo va su región en cuanto a notificaciones de brotes y también alguna información adicional en cuanto a la investigación ambiental. Bueno, algunos desafíos de esta vigilancia lo quisimos separar por ítem, partiendo por el refuerzo de la vigilancia, actualizar, como les mencionaba anteriormente, la circular y norma técnica, ya que es del año 2016, mantener y mejorar la calidad de los datos. Lo que queremos es que el proceso de validación de los datos para disponer las bases en línea sea un poco más constante, y también reducir los tiempos de la notificación, fortalecer el trabajo en conjunto entre los equipos de epidemiología y alimentos, y generar instancias de capacitación difundiendo esta información a los establecimientos de salud. Como estudios de laboratorio, como desafío también es mantener un stock permanente de los insumos para la toma de muestras, lograr que el diagnóstico específico se esté dando en una mayor cantidad de brotes, como lo revisamos actualmente en un porcentaje bastante bajo, fortalecer la toma de muestras de alimentos también, avanzar en el estudio teológico de muestras clínicas a nivel local, ya que ahora gran parte está centralizado en el ISP, e implementar un monitoreo de seguimiento de los resultados del laboratorio. Y respecto al análisis de los datos, mantener la disponibilidad de los datos en líneas para el análisis, como les mostraba a través de estos tableros. Fortalecer la validación de los datos, que se haga ojalá de manera trimestral y con un manual de validación de por medio. Utilizar los datos disponibles para estudios secundarios, que es un desafío bastante grande y que tenemos pendiente. También revisar sistemas nuevos de notificación
que integren la información de una manera más óptima, ya que actualmente utilizamos algunos sistemas que presentan bastante intermitencia y que a veces nos limita y no nos permite informar de manera oportuna. Bueno, para cerrar, comentar que esta vigilancia de brotes de ETA es una responsabilidad compartida y siempre esperamos que el refuerzo de la vigilancia nos permita responder de una mejor manera ante el alza de estas notificaciones que podríamos esperar en el periodo. Muchas gracias. Agradecemos a ambos expositores por sus claras presentaciones. Tenemos algunas preguntas. Esta yo diría que es de epidemiología, Carla. Dice, en el caso de brotes institucionales como el EAM, escuelas o recintos laborales, ¿qué medidas se consideran prioritarias y qué rol cumple la APS en su implementación? Sí. Bueno, partiendo porque notificar de manera oportuna, eso es como lo principal que hay que realizar y como también lo vimos en el formulario. Y dentro de las medidas prioritarias es poder investigar, buscar la información, ya sea clínica, de exposición, poder hacer una investigación completa del contexto, si es que hay alimentos en comunes, situaciones donde pudieran haber compartido dos o más personas y poder entregarle también esa información a la Seremi de Salud de manera oportuna. También lo otro muy importante es llevar el tema de la sintomatología, si los casos tuvieran síntomas, por ejemplo, autolimitados, si hay personas con sintomatología aún, lograr la oportunidad de toma de muestra y también mencionarlo. Eso es súper importante para ir buscando este diagnóstico específico del que les comentaba. Y obviamente que cualquier información de la investigación nos va a permitir cortar la cadena de transmisión, que sería como el objetivo más importante en este brote. Otra pregunta asociada al sistema de notificación de ETA. Dice, ¿se ha considerado incorporar comunicación de riesgo como una medida paralela dentro del flujo de control? Me salté una parte, perdón. Dice primero, ¿cuál es el sistema de notificación de ETA actualmente? Si existe en un futuro que se digitalice la notificación desde los centros asistenciales hacia la Seremi para optimizar los tiempos de las investigaciones epidemiológicas y ambientales, ya que en la actualidad la notificación es por la vía más expedita. O sea, ¿cuál es el actual sistema de notificación y si se piensa en alguna modernización futura? Bueno, respecto a esa pregunta, la verdad es que el año pasado nosotros en conjunto iniciamos un proyecto justamente para cambiar el sistema de notificación. Actualmente se notifica a través de FileMaker, que es un sistema bastante antiguo al que tiene acceso la Seremi de Salud. Pero en este proyecto al que nosotros habíamos postulado pretendíamos justamente modernizar este tipo de formulario y tratar de que la notificación de un brote, bueno, desde la notificación, investigación hasta el cierre de este brote, fuera un flujo al que pudieran acceder también los establecimientos de salud. Este proyecto se encontraba en una etapa piloto, pero tuvimos que detenerlo, pero próximamente y en un futuro esperamos retomarlo. Así que al menos sí está como en nuestra programación esta consideración de cambiar el sistema de notificación para que sea más digital, porque ahora entendemos que igual muchos de los formularios notificaciones como iniciales son a papel y escrito a mano también. Así que lo tenemos en consideración. Gracias. Otra pregunta en relación a los tiempos. Dice, ¿existe algún tiempo estándar o meta esperada para completar la investigación epidemiológica y ambiental desde la notificación inicial? No sé si Carla o Marcelo nos pueden ayudar con esa respuesta. Carla, voy a hablar yo un poquito. Em, la palabra estándar aquí es bien compleja de utilizar, la verdad, porque esto no es muy matemático. Hay muchas variables que analizar, tal vez una referencia dentro de las variables que son importantes
en la medida que este proceso identifica que no están apareciendo nuevos casos, em, de a poco uno debería pensar en ir cerrando la puerta e ir finalizando algunas otras etapas del proceso investigativo, por ejemplo, qué pasó con muestras que se fueron al laboratorio o muestras de alimentos que también realizaron el mismo trayecto, y en la medida que no aparezcan nuevos casos y se cuenta ya con toda la información y no hay posibilidad de seguir profundizando, uno debería pensar en ir finalizando el brote, ¿ya? Em, en algunos casos se hace más complejo cuando esta ocurrencia de casos es fluctuante y a veces uno piensa que ya está en proceso de cierre y ya aparecen unos casos porque tal vez no es fuente única. Bueno, es complejo, eso es lo que quiero decir. Entonces la palabra estándar acá es bastante complejo de utilizar, ¿sí? Pero sí hay una responsabilidad de decir, bueno, ya el tiempo ha sido prudente, ya tenemos todos los datos, no hay nuevo antecedente, claro, tenemos que cerrar el brote y darle un corte, si esto es así. Estás muteada, Pati. ¿Decir algo, Marcelo, no? Sí, lo que pasa es que, pero es que lo voy a decir al final porque era sobre el aporte que podía hacer y el rol de APS, pero déjame darme un tiempito para decir algo al final. Notificación dice, respecto a la notificación de ETA, ¿quién es el que por normativa debe informarlo desde un establecimiento? Asociado a lo mismo, dice el anexo 1, ¿solo lo rellena epidemiología o debe hacerlo en conjunto con alimentos? La Carla habrá escuchado la pregunta. Sí, no, no podía apretar el micrófono. Entiendo la primera parte es sobre quién desde el establecimiento de salud sería el delegado de epidemiología informar a la Seremi de salud. Y después la segunda pregunta no la entendí bien. La segunda tiene relación con el anexo 1. Dice, ¿solo lo rellena epidemiología o debe ser en conjunto con alimentos? A lo mejor imagino yo que alguien de la CRM puede estar preguntando esto. Em, Puede ser, tenemos conectado a profesionales de APS, de Ceremi, de servicios de salud. yo tampoco entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Carla, tú sabes, Pero, Ahí se ¿existe algún escucha. anexo 1? a ver, sí, Ahora existe sí un se anexo escucha. 1 que tiene que ver con el formulario de investigación, la encuesta epidemiológica, ¿sí? Ujú. Si mal no recuerdo. Yo hacía la mención que tal vez lo podía estar preguntando alguien de una Ceremi, porque las realidades entre las Ceremi también son bien distintas y las formas de trabajar son un poco distintas. En algunos casos hay un apoyo o, un enfoque de esta primera parte muy potente del equipo de epidemiología. En otras regiones eh, se ve más limitado porque el equipo de epidemiología en la región es más pequeño tal vez y las demandas son múltiples porque no solamente está lo que está vigilando, ¿no? Entonces a veces hay un trabajo muy coordinado dentro de este equipo con la gente de alimentos. Entonces ahí buscan un equilibrio o una oportunidad de poder completar los documentos oportunamente, pero yo no sé muy bien si está preguntando sobre ello. Si quieres complementar, Sí, tenía un problema con el micrófono. Efectivamente, o sea, la mayoría de las veces lo completa epidemiología, pero como decía Marcelo, hay dinámicas muy diferentes en las regiones y a veces también se hace en conjunto, o sea, tratan Mm. de analizar y revisar los brotes de ETA en conjunto con el equipo de alimentos y no solo, no visto desde como de una sola mirada que es epidemiología. Esa dinámica no trata. aquí está un ejemplo práctico. Dice, si existe una sospecha de brote asociado a un alimento de un total de 5 personas expuestas, solo 3 desarrollan síntomas. ¿Corresponde igual notificarlo como brote?
Efectivamente, y sobre todo si es que existe una hipótesis donde hay un alimento en común o una situación donde estas tres personas compartieron finalmente en común, aunque solo tres hayan desarrollado. O sea, se define como dos o más. Otra pregunta dice, ¿cuántos días debe mantenerse en seguimiento un brote de ETA desde el último caso confirmado? Yo tengo una opinión, Carla, pero dale tú. Sí, bueno, igual va en relación con lo que comentaba Marcelo hace un Mm. momento, que va a depender mucho de a qué brote nos estamos enfrentando, a qué agente nos estamos enfrentando y a qué diagnóstico. Puede ser de que yo, después de que encontré la gente, tomé medidas de control y esas medidas de control consideraban, por ejemplo, no sé, cortar la cadena de transmisión, es que yo voy a presentar un brote donde efectivamente tuve un aumento de casos. Con una fuente puntual, ¿cierto? Y después ya dejé de presentar casos y mi brote va a llegar a un cierre muy pronto. Pero también tenemos otros brotes donde esta fuente o este agente contaminante se mantiene durante el tiempo y eso no me va a permitir a mí poder poner una fecha así como límite de cierre. Así que también va a depender mucho del brote en el que me estoy enfrentando. Pero no sé si quieres complementar algo. No, es que ese era el enfoque de la respuesta. Es mientras esté la fuente, uno debería no cerrar a priori y dar un poco más de tiempo a tener control sobre ello. Bien. Sí, para ti yo diría que esta pregunta, ¿la contaminación física de un alimento puede ser desencadenante de una ETA? ¿Sabes qué? Es re buena la pregunta porque la respuesta es muy poco probable, porque normalmente la contaminación física eh, tiende más bien a causar casos únicos, ¿ya? No sé, pensemos tal vez en un alimento elaborado, listo para el consumo, y alguna pieza dentro de las maquinarias se desprendió, un trocito de metal y causó un problema. Ya, esas situaciones no debieran ocurrir, ocurren en alguna oportunidad, son fortuitas, pero es difícil que sea más de un caso. Así, yo creo que es muy poco probable dos casos, pero ya tres ya son muy fortuitas, muy puntuales. O sea, entonces, la respuesta es que no. Es muy poco probable. Se podría mejorar el hallazgo del agente infeccioso, ya que los análisis tienden a llegar, se percibe un poco más tarde. Yo creo Mira, que... No, dale, pero dale. Carla. No, dale tú, porque yo creo que tú lo vas a Sí, enfocar de la parte clínica y yo de la parte sí. ambiental. La verdad es que de la parte clínica es un desafío bastante grande. Las limitaciones principalmente para poder llegar a encontrar a la gente es que los casos tienen una sintomatología autolimitada y que si el brote no se reporta de manera oportuna, cuando personas van a hacer la investigación epidemiológica, estas personas ya no tienen ningún síntoma. Entonces ya no tiene sentido como tomar muestras clínicas. Yo lo que intentaría, obviamente, es poder aumentar esta oportunidad de notificación y siempre afinar la definición de caso para ir en búsqueda de más casos que sí pudieran presentar sintomatología y así poder tomar una toma de muestra clínica. También lo que se ha hecho últimamente es poder informar de parte de la Seremi a los centros de salud cuando tienen brotes de importancia en salud pública activos en la región para que también estén atentos y alerta ante la presentación de cualquier caso y que tenga estos mismos como factores de riesgo o factores en comunes que lo asocien al brote para ahí mismo pesquisar y tomar la muestra. Eso obviamente que aumentaría en un gran porcentaje la identificación de agente causal. Ahora sí, Marcelo. Sí. Yo diría que el mejor levantamiento de la información en la notificación de la encuesta del formulario de la encuesta epidemiológica y la consecuencia, una buena hipótesis de trabajo generan más chance
de poder identificar de forma más precoz tal vez el agente infeccioso. No basta con levantar sintomatología, sino que hay que entender la dinámica de la sintomatología, o sea, unos cuadros que comiencen con vómito tienen una connotación distinta a cuadros que sean de diarrea. em, y todo eso dentro del contexto de cuáles fueron los alimentos consumidos y entender cuáles son riesgos que normalmente están vinculados a ese tipo de alimentos. Entonces, y la relación entre esos potenciales agentes causales, ese potencial contaminante o bacteria o patógeno, y la consecuencia de la sintomatología que se esté presentando. Entonces, el mejor levantamiento de información, el mejor análisis y la hipótesis de trabajo van a contribuir mucho en poder, de forma más oportuna, poder identificar el agente causal preciso. Empezar el estudio de atrás, de la parte ambiental, hacia los casos, contribuye de alguna forma, pero no es concluyente. Hemos tenido varias experiencias donde la información preliminar es súper vaga o no es muy real, digamos, se trabaja con una hipótesis un poco débil, pero es la única hipótesis que hay. Los equipos van, muchas veces no toman muestras, a veces toman muchas muestras ambientales porque no hay claridad de nada, pueden tomar de todo lo que encontraron, y en alguna oportunidad hemos encontrado algunos patógenos, pero no se condicen con la sintomatología, y es más, a veces no se condicen con los resultados de las muestras clínicas. Hemos encontrado, por ejemplo, en algunos casos que la muestra clínica tuvo como resultado salmonela, y nosotros hemos encontrado en unas salsitas por ahí, en algunas cosas, listeria. Entonces, hay una relación, ¿no? Hay que ajustar y al final la hipótesis de trabajo. Gracias. Y yo diría que la última pregunta tiene que ver con material de difusión sobre manipulación e inocuidad alimentaria para fortalecer la educación en la comunidad. Hay un profesional que quiere realizar una cápsula educativa para difundir en su población. No sé, Marcelo, si es que ustedes tienen algún material que puedan a lo mejor descargar de alguna página o alguna sugerencia. Sí. Bueno, yo lo que quería decir es que yo creo que el rol de APS aquí es fundamental, también en poder comunicar, y es la pregunta viene, es muy precisa respecto al mensaje que pensaba comentar, y es que en APS es una muy buena forma de contactar y tener llegada a la gente, a las personas, y entregar un mensaje que tiene que ver más bien con el autocuidado. Nosotros, cuando hacemos una investigación de brote de ETA o hacemos fiscalizaciones, no nos metemos dentro de las casas porque no tenemos atribuciones para ello. Sí contribuimos en la investigación ambiental. Nuestro objeto de fiscalización son las empresas, la cadena productiva. Entonces, tenemos que apelar, y en esta campaña particularmente que estamos partiendo, todos los mensajes están relacionados con el autocuidado. Cocine bien los alimentos, cadena de frío, higiene personal, agua potable, lavado de manos, comprar en lugares autorizados. Entonces, sí, nosotros mantenemos las ideas, pero nos cuesta mucho el tema del material. Hay un tema presupuestario, no es, bueno, no me voy a extender en ese tema. Yo sugiero dos cosas. En algunas regiones, a nivel local, el equipo de alimentos regional ha desarrollado algunos documentos en material para poder compartir de bastante calidad, reforzando estas ideas que yo estoy comentando ahora. Nosotros acá no tenemos material impreso, pero sí tenemos material en digital que podemos compartir, ¿ya? Estamos postulando a la impresión de unos ejemplares de un manual de manipulación para ser utilizado ampliamente. Es bastante bueno. No nos agradecemos que la autoría es de la Seremi, del equipo de alimentos de la Seremi de Arica, y lo que queremos es replicar ese documento. Entonces esperamos que prontamente podamos tener material disponible en físico, y por ahora tenemos en digital. ¿Y ese material estará disponible en la Seremi de Arica? Y sí, ellos lo tienen disponible, pero habría que hacer un contacto ahí. ¿Sí? Ah, ok, ya. Ahí más adelante tú nos puedes ir contando y Ujú. podemos bajarlo a través de los referentes que probablemente van a estar asistiendo a esta reunión de campaña de verano. La verdad que
Habían varias otras preguntas que yo traté de ir agregando a las que ya planteé, así que hubo harto interés por parte de los participantes, tuvimos una buena convocatoria, diría yo, más de 270 personas, así que agradecer nuevamente a los expositores por su disposición a poder colaborar con esta primera sesión, dejar a todos cordialmente invitados a los webinars que siguen de campaña de verano. Todos están agendados para los días martes a las 14:30 en este mismo link. Y la próxima semana nos corresponde específicamente el tema de manejo clínico de antivirus. Así que quedan todos cordialmente invitados. Les recuerdo que estas grabaciones quedan subidas en el canal de YouTube de Hospital Digital. Tiene un desfase esa subida, probablemente nos vamos a demorar algo aproximado a 10 días a estar subidas a estas grabaciones, pero van a ir siendo efectivamente publicadas para que puedan ir revisando y difundiendo también en caso de que hagan alguna actividad en red. Así que, Patricia, dígame. sí, es que estoy mirando en el chat que Carla compartió los links de donde se puede descargar información. Esto es muy bueno para nosotros, es transparencia activa. Y señalan algunos comentarios que el link no está funcionando y efectivamente no está funcionando en este momento. Justo Yo lo, quería hablar eso, respecto a eso. Eran dos cosas. Primero que les compartí los links en el chat, pero los días martes, durante el día, estos tableros se actualizan con información nueva, semanal. eso Entonces, es. lo más probable es que ustedes, si lo abren hoy, no les va a funcionar, o si lo abren en la tarde, puede que sí. Ya mañana con seguridad les van a abrir ambos tableros. Uno es de la data del 2011 al 2024 y el que dice 2025 es el que se actualiza todos los martes, ya con la última información disponible de los brotes de ETA. Y también quería mencionar ahí, Marcelo, para recordar que estamos a puerta de empezar la campaña comunicacional, antiguamente llamada Primavera-Verano y ahora se llama Prevención de Antivirus y Enfermedades Entéricas y Consumo Seguro de Pescados y Mariscos, donde también vamos a tener a disposición un banner con información. Ahí ustedes también van a poder descargar material que va a estar de manera digital y que pueden difundir a nivel local. Ujú. Agradecida de la aclaración. Igual sería recomendable que guardaran los links, pese a que a lo mejor ahora no están funcionando, pero como explicó bien Carla, van a estar operativos probablemente más tarde o mañana. Y se están actualizando. No ingresen los días martes a las páginas. Como les decía, ya con esto damos por finalizado esta primera sesión de webinar de campaña de verano. Quedan todos cordialmente invitados a la próxima sesión, que es de antivirus, el martes a las 14:30 en el mismo link. Así que muchas gracias a todas y todos.